nosotros, Gastón Greco, les contaba antes, él es CEO de Posco, es la empresa de calzado que les contaba antes, y que te digo esto, Nati, porque tiene local en New York, en Estados Unidos, así que vos podés contar un poco ahí de la experiencia americana o hacerle alguna pregunta a Gastón. Y mi idea de que charlemos un rato con él, y por eso insisto en participar, es porque Gastón tiene apenas 34 años. Yo recién tenía la duda de si se había recibido o no de arquitecto, porque se vino del Chaco de Resistencia a estudiar. Y me decías, Gastón, buenas noches, gracias por ¿Cómo venir. estás? Que sí, que te recibiste, o Sí, sea, no sé, estudiaste, pasaste por la facultad en 5 minutos. sí, empecé en paralelo a la carrera, empecé con este emprendimiento que en ese momento creo que no existía la palabra emprendedor, era como el comerciante. Y empecé sin pensar mucho, y sí, pero sí me recibí de arquitecto a los 23. ¿Y laburaste de arquitecto alguna vez? Hice algunas obritas y sobre todo hice los locales. Y hice todo lo contrario de lo que aprendí en la carrera. Es difícil el arquitecto trabajando para un arquitecto. Bueno, claro. Te tomás siempre los... ¿Y tiene algo que ver la arquitectura con los zapatos? Sí, a mí siempre me interesó desde la arquitectura la parte como de la funcionalidad, ¿no? Que es un poco lo que tiene la esencia de la marca, lo que tiene Posco, que es un poco la comodidad, el no ornamento, y es un poco en los principios que me basé para desarrollar la marca en esa primera instancia. Pero ¿y por qué hacer zapatos? Realmente es una pregunta que me hicieron muchas veces y no lo sé. Creo que tenía ganas de emprender. Siempre me gustó, me interesó la moda. Y me encontré un día en mi casa, tipo 3 de la mañana. En ese momento veía que muchos o personas que emprendían hacían como remeras. Y dije, hay que empezar por otro lado porque ahí creo que es fácil. O digo, hay muchos haciendo eso. Y no me sentí identificado con ninguna marca de calzado en ese momento. Entonces se me ocurrió, desde la forma más genuina, agarrar un cúter y desarmar un zapato que usaba todos los días. Y ahí empecé, desde como desconstrucción. Mis viejos, ni mi vieja ni mi viejo tienen nada que ver con la industria, ni tampoco tenían nada para enseñarme de eso. Entonces fue como una curva de aprendizaje bastante larga. Pero cuando empezaste, digo, Posco nació en 2012, eras una criatura, digo, ¿por qué la... Sí. O sea, como que me llama la atención esa cosa de... ¿Por qué la necesidad de arrancar con algo nuevo y que encima no tenía Sí. nada que ver con lo que vos estabas haciendo en ese momento? Sí, había leído un libro que capaz que es como medio cliché, pero se llamaba Padre Rico, Padre Pobre, cuando tenía tipo 17 años, y vi el reflejo de las personas que como que están siempre... Hay un personaje que se llama La Carrera de la Rata, que habla como de estudiar y después seguir como siempre ese ciclo, y en cierto punto vi el esfuerzo que habían hecho mis viejos y todo lo que les había costado construir lo que tenían, y dije, wow, si yo quiero tratar de volantear o tomar un camino distinto, voy a tener que empezar desde muy chico. Eh, y no sé, siempre fui muy criterioso eh, y yo ya sabía que quería ser emprendedor, ¿no? A mí como que yo soy zapatero, arquitecto, pero ante todo me considero como un emprendedor. Soy un apasionado del emprender. Lo puedo hacer con un zapato o con otras cosas, ¿no? ¿Qué te dijeron tus viejos cuando les dijiste que ibas a armar Posco? Siempre me alentaron. Desde ya mi vieja me apoyó, mi viejo me apoyó también. Cuando empezamos, mi viejo me mandaba las alpargatas desde el Chaco, yo las iba a retirar al correo y me iba con los fines de semana con una bicicleta y se las vendía a mis amigos. Y empecé así. Me acuerdo de ir, Perdón, ¿y visitar. ahí estabas estudiando todavía o ya te habías recibido, no? No, estaba estudiando. Empecé estudiando a la mañana y después me pasé a la noche. Y durante la mañana lo que me pasaba es que no tenía, cuando yo empecé yo no tenía capital, no tenía contactos y de ya no tenía experiencia. Entonces rebotaba como un flipper, no tenía idea. O sea, llamaba y alguien me decía la horma y yo digo, no, yo no tengo horma, no trabajo con horma. Porque uno aparte de chico es como también como orgulloso y cree que sabe, ¿no? Está bien eso. Entonces hasta que encontré una fábrica que me abrió las puertas y yo me acuerdo que me iba a laburar, tipo a las 10 de la mañana, y era el che pibe de la fábrica. Pero claro, con 20 años me abrían, usaba las máquinas, apretaba, pum, pum, y eso me parecía fascinante. Entonces ayudaba al flaco que se había independizado de su padre, porque lo que tiene la industria del calzado, que suele ser como media hereditaria, lo ayudaba, tenía 4 5 6 personas, yo trabajaba con él, con los pibes ahí, y después de las 5 de la tarde, él se ponía a hacer lo mío.
Y entonces ahí esas 2 horas él me hacía mis zapatos. ¿Y qué era lo tuyo? ¿Qué tenía de distinto? Y teníamos que desarrollar, al no saber, me puse a desarrollar molderías, sacabocados, todo el proceso técnico que tiene el calzado. Entonces, ¿qué me pasaba? Cuando se metían en la horma, se rompían. Básicamente hacer el mío le llevaba 10x de tiempo de lo que le llevaba a hacer los otros. Entonces nadie quería hacer lo mío. Entonces era un pendejo que tampoco tenía plata para poder convencer, no tenía muchas herramientas, pero lo que sí tenía, siempre tuve, es una constancia tremenda, y creo que eso fue creo que Posco está cargado de mi personalidad, que se basa en eso, ¿no? En la constancia, la perseverancia. Insistís mucho en esto, vos digo, en remarcar justamente el concepto de la marca, o sea, que sea... Hay empresas que hacen como la familia, vos tenés como un concepto, esta cosa del origen o del cuero argentino, de la practicidad. ¿Cómo, ¿Por qué cuidas tanto eso? ¿Por qué es importante eso en el negocio del calzado o el negocio Sí. en general? O sea, algo que me di cuenta cuando arranqué es que quería hacer como algo que fuese, o sea, grande, ¿no? Y salir de Argentina. Y lo que me di cuenta es que se copiaba o se tomaba hemisferio sur toma mucha tendencia de hemisferio norte, porque estamos a contratemporada, entonces es más fácil tomar tendencia y copiar. No en el mal sentido, pero sino a veces la moda y el negocio y la industria exige tanto que uno tiene que ir rápido. Entonces, lo que me pareció y me empecé a dar cuenta es que la única forma de poder salir de hemisferio sur a hemisferio norte era tratando de agarrar el ADN que tiene uno, ¿no? Que es lo que no se puede copiar. O sea, cuando ves una marca en Nueva York, cuando ves una marca en París, cuando ves una marca hecha en Italia, cada uno tiene su esencia. Entonces era muy difícil venderle a la Torre Eiffel a los que viven a 5 cuadras de la Torre Eiffel. Entonces, cuando me recibí, me fui a Europa, que mi primer viaje, y me fui con una caja de zapatos debajo del brazo, eh, y me fui a visitar a tiendas. Tipo, era mi sueño y yo siempre andaba con los zapatos. Y me acuerdo que cuando les hablaba de producto, mi forma de captar la atención era cuando yo les contaba del Chaco y le hablaba del Impenetrable. Y claro, era para esas personas que tienen las mejores marcas del mundo, el acceso a todo, lo que les llama la atención es lo diferente, ¿no? Y también me di cuenta que la esencia y lo importante es que Argentina tenía una marca país construida sobre el cuero argentino, que también tenía un valor muy grande, que a veces uno estando en el país o estando sobre un insumo que uno lo ve como tan cotidiano y tan commodity, cuando salís del país te das cuenta que tiene un valor enorme, ¿no? La carne, el asado, los amigos, este espíritu del abrazo, que cuando llegas a otra parte realmente tiene un valor. Y lo que traté de hacer siempre es cargar la marca de todos esos valores. Y se va ampliando, ¿no? Yo les cuento, lo conozco a Gastón por sus zapatos, en realidad, porque yo usaba las zapatillas poco. Ahora tengo unos borcegos. Sí, No, muy no bueno. sé, ¿qué son estos? Sí, esos son unos borcegos bajitos. Está muy bien. Bueno, que están muy bien, que son pero estos es nuevo, Es digamos, nuevo, porque sí. empezaste como una cosa más Sí, masculina y ahora ampliaste un poco más sí. a incluir, no sé, mujeres. ¿También eso tiene que ver con una cuestión del mercado o también con este concepto de búsqueda de la marca? Sí, siempre desarrollamos hombre porque empecé haciendo los zapatos para mí. Quería hacer algo que me quede cómodo y que yo use. Entonces me basé siempre en hacer algo que a mí me quede cómodo, que sea funcional. Y después empezamos a abrir hace un poquito tiempo a otras categorías, digo, a calzado de mujer, a accesorios y a otros productos eh, que estén afines un poco al mismo concepto, ¿no? Contame de ese episodio de la carta escrita a mano al expresidente Mauricio Macri. Porque digo, un Sí. poco ahí me parece que fue Sí. como el salto a los Es- medios, por lo menos en la sí. Argentina, ¿no? Sí, cuando yo me recibí, eh, me puse una tienda en un pasaje. Cuando vos te abrís una tienda, lo que tenés que buscar son lugares que transcurra gente, que pase gente. Y yo elegí un pasaje, pero claramente porque la renta en el pasaje sale mucho más barata que la renta en una principal. Entonces me acuerdo que había abierto un local en Santa Rosa y Gurruchaga, en pleno Palermo. Bueno, acá bastante cerca. Y claro, cuando armé el local, me acuerdo que siempre la marca está cargada muy de cosas que yo, como siento, a mí me hace sentir un cocinero cuando tiene su expresión con su plato de comida, o cuando un cantante escribe, yo me expreso con Posco, no sé, las campañas siempre fueron mis abuelos, ¿no? Sí. Entonces pusimos la fachada, y cuando abrimos el local, claro, no venía nadie. Entonces había que ponerle un poco de creatividad y pensar a ver cómo hacer para poder traccionar. Y unas cosas de lo que se me ocurrió fue escribirle, en ese momento me acuerdo que estaba mirando la televisión
y vi que él tenía, el presidente en ese momento no era el presidente, pero tenía unas zapatillas Nike gigantes de colores. Entonces ahí, viste, me dijo, bueno, acá hay alguien que le está enfatizando los pies, y dije, bueno, ¿por qué un presidente debería utilizar no un zapato Nike, sino un zapato de industria nacional? Y ahí se me ocurrió escribir una carta contándole que era parte de una generación de emprendedores que venía a buscar un cambio. Te mando un abrazo de Bostero a Ostero, y le anoté la fecha con la cual iba a asumir en la lengüeta, y se lo mandé a Casa Rosada. Eh, una de las cuantas cosas que hice, que a veces uno se ríe y decís, ¿por qué lo haces? Pero eso es lo que tiene el emprendedor, que es como, vos sabés que no, pero sabés que sí. ¿Pero fue como un tiro al aire o pensaste realmente que después esta historia termina con que Macri el día que volvió se pone las zapatillas, sí, y ahí, bueno, eso después se convierte en noticia y después las usó muchísimo tiempo? Sí, 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 sí. Todavía las usa, perdón. Sí. Digo, vos lo ves hoy en reuniones y en sus actividades y tiene puestas las zapatillas o los zapatos. Sí, esa nota fue muy buena y generó mucho, y realmente a veces me pongo a pensar, porque como estamos hablando que como duró como 2 años, hice tipo radios de China, fue como impresionante. Claro. Pero yo también me ocupé de empujar mucho, y sentí que en ese momento era el momento también para explotar. Y me acuerdo que había salido en esa nota, había salido en un blog que se llamaba Big Bad News en ese momento, que sí, hice 30 radios en un día el otro día. Increíble. Pero cuando me iba a dormir me di cuenta que eran todas Corrientes, Misiones, todas radios chiquititas, que yo era mi oportunidad, o sea, estaba así, y no iba a dejar que ninguna, que ninguna se pase. Cuando ninguno se pase. Pero cuando me voy a dormir, digo, necesito que pegue en Buenos Aires, porque el local lo tenía en Buenos Aires, y me voy a las 6 de la mañana, en ese momento tenía una Fiorino, y la paro doble fila en la puerta de una radio acá cerca, que no sé si se puede decir, sí, contalo. Bueno, la Metro, esperando ahí a que aparezca Andy Kundesov. Y entre unos fans, viste, pidiendo autógrafos, le aparezco con la misma estrategia de la carta, pensando que, bueno, él cuando la reciba, le voy a tocar el corazón y se le va a ocurrir llamarme. Y ahí como que medio que se ve que tenía tanta euforia, y que él va y después vuelve y me dice, ¿pero qué necesitas? Le digo, necesito que me ayudes a contar lo que estoy haciendo hace mucho tiempo. Me dijo, bueno, vení que salís al aire ahora. Y esa nota fue muy clave para poder volver a reflotar un poco todo esto, porque fue en un medio que tenía mucha atracción, y a partir de eso sale en La Nación y en otros medios. Pero si yo ese día yo me iba a dormir, yo creo que capaz que la historia se apagaba. Era otra, claro. Era otra. ¿Y nunca tuviste miedo, digo, porque elegiste está bien que ibas a tener mucha publicidad, pero en ese momento, digo, Mauricio Macri, un momento de mucha grieta de la Argentina, de que asociaran tu marca a un espacio político en particular, digo, en un momento que inclusive era mucho más fuerte que ahora, me parece, esta cuestión de la grieta. ¿No lo pensaste? ¿No te importó? ¿O sentiste que iba ok con el mercado al que vos apuntabas? No, o sea, siempre lo asumí como de forma genérica, tampoco lo analicé tanto. Y como esas también he hecho para la posición o para otros lugares. No, pero esa fue la primera, por eso a veces uno puede... Sí, no, realmente no sé si lo analicé tanto en ese momento. Sabía que desde ya, después con tiempo te das cuenta que la política tiene sus blancos y negros, sus fanáticos y sus apasionados y sus opuestos, pero siempre fue algo que creo que lo que se tomó fue la historia de una persona que tenía un sueño, que había ido a un colegio público, a una universidad pública, y que desarmó un zapato con un cuchillo, y como cualquier emprendedor de la Argentina, tiene ganas de salir adelante. Entonces yo creo que las personas que leían esa historia, más allá de tener a Mauricio o la persona que sea, conectó con un espíritu que creo que tenemos todos los argentinos, que es ¿no? De soñar. Y la actitud también, ¿no? De animarse y ir para adelante. Está Nati López ahí del otro lado en Estados Unidos, que te quiere hacer una pregunta. No, justo recién le estaba escribiendo que, o sea, yo crecí con la marca, o sea, para mí es más allá de un zapato, ¿no?
pero a veces yo si encuentro una persona en la calle que tiene unas Posco, lo freno. Contá la anécdota de recién. Y se da casualidad que recién me crucé a 3 personas que salían de acá y le digo, che, qué buenas las Posco. Y el flaco siguió, bueno, sí. Y le digo, no, bueno, yo soy Posco, te quiero agradecer porque tenés unas Posco, ¿no? Y el flaco no entendía y bueno, le expliqué que yo era Posco y me decía que tenía 6 pares. Y así me he encontrado con historias de todo el tiempo. O sea, yo creo que usé el producto como un fin para conectar con personas y eso me permitió conocer desde los mejores cocineros del mundo, comer en los mejores restaurantes del mundo, amigos impresionantes, diseñadores, artistas, realmente digo, desde un Jorge Drexler a un Diego Luna, le hicimos zapatos a todos. A la selección querías a Messi. Entonces, ¿Lo conociste personalmente? Lo conocí en Imperio de Seiza, antes que ellos viajen al Mundial. Y bueno, también siempre le busqué la vuelta para poder conectar con las personas que realmente yo admiraba. ¿Y a quién te gustaría ponerle unas Posco ahora y todavía no se dio? Creo que un personaje, mirá este que me está costando, viste que hay una generación que es más difícil, tipo que es un Bizarrap, por ejemplo, que son mucho más, es difícil mucho más zapatilleros. Son muy zapatilleros, muy marqueros, me cuesta, he cruzado un par de mensajes y me cuesta el cierre. Pero porque no van con su onda las Posco, no, no hay acuerdo comercial. Re van, pero bueno, sí, podría ser una persona. Siempre tratamos de buscar a referentes argentinos que estén haciendo cosas en el mundo y siempre busqué personas más allá de ser conocidas o no que me inspiren a mí. Digo, que me sienta orgulloso de que esa persona tenga un producto que uno hace, ¿no? Y a mí eso me pareció siempre muy loco. Y por eso también empecé cómo uno podía llegar a industrializar un producto y encontrarlo. Me he encontrado en Estados Unidos con una persona que tenía un par, o la primera vez que vendimos en Estados Unidos y encontré en un tacho de basura una caja de una persona que compró y tiró la caja y la encontré en la calle. Y como que a mí esas cosas me siguen sorprendiendo y es por lo cual amo emprender, porque realmente me ayudó a conectar con las historias de las personas. O sea, yo en el Chaco, por eso siempre nombro el Chaco, porque ahí aprendí cómo a comprar, a vender cuando trabajaba con mi viejo, pero sobre todo a tratar con las personas, que para mí de eso se trata la vida, ¿no? ¿Y qué hay de Posco en Chaco hoy? No, hoy nosotros siempre tratamos de lo que podemos producir allá, lo llevamos para allá. Hoy es muy difícil a veces exportar productos de Argentina y producir un calzado en un lugar donde no tiene una industria desarrollada. Eso es algo que pasó y pasó en Argentina. Argentina tuvo muchas fábricas de calzado distribuidas en distintas partes, muchas en el norte, cuando estaba Gatic, que era la ex Adidas, y bueno, y hoy quedan muy pocos polos. Pero por ejemplo hay productos que hacemos allá, hacemos unos guantes tejidos con una comunidad de abuelas en el Chaco, hace muchos años, pero bueno, me encantaría realmente sí, siempre volver a desarrollar más cosas, hacer más cosas en el lugar que es el origen, ¿no?, de la marca, ¿no? Te definiste varias veces como emprendedor, que te gusta ser emprendedor, que sos emprendedor. ¿Aprendiste a ser empresario? ¿Es algo que te cuesta? Digo, que renegás, es digamos, la cara menos grata de ser emprendedor. Sí, creo que sí, un empresario, pero no sé, en el fondo. Pero digo en términos de, digamos, el emprendedorismo tiene un costado muy romántico y agradable y grato, que es contar todas las historias de las ideas y de cómo desarrollas el producto y demás, y cómo, digamos, plasmas tu vocación, pero también está la cuestión empresaria de pagar cuentas a fin de mes, contratar, tomar decisiones difíciles. Sí, es un laburo, es un trabajo muy complejo. Desde ya, digo, yo le digo emprendedor, pero 12 años de trabajo están cargados de mucho esfuerzo, sacrificio, armar equipo, desarmar equipo, armar locales, desarmar locales, tomar decisiones, muchas horas. O sea,
si me pongo a pensar, no conozco... en los últimos 12 años no hay un día que no haya pensado en cómo poder hacer para escalar mi negocio, para tratar de resolver alguna o meterme en algún plan. Hay algo por eso capaz que siempre repito como el emprendedor, pero como hay algo que me genera como una adrenalina, que es la de siempre estar haciendo o metiéndome en algún proyecto o en algún desafío nuevo, ¿no? Cuando, por ejemplo, crecimos mucho en Argentina y nos estaba yendo muy bien, dije, bueno, probemos Estados Unidos. Y eso fue un volver a empezar. Me faltó meterme en el container con los zapatos y llegar allá con los zapatos, ¿no? ¿Mercado más fácil para entrar que el argentino, para desarrollarse? Argentina lo que tiene es que tiene, bueno, una alta restricción a la importación, entonces eso hace que las marcas, entendiendo lo que es el mercado argentino, le cuesta mucho a cualquier marca desarrollar producto en Argentina. Entonces eso hace que uno pueda crecer, pero por otro lado no hay inversión en infraestructura, entonces es difícil de encontrar producto que sea competitivo a nivel global. Entonces es complejo desarrollar producto en Argentina y uno tiene que encontrar la vuelta. Una de estas es encontrar un insumo como el cuero para poder encontrar valor agregado y poder exportar ese valor, ¿no? Recién hablábamos de las perspectivas de futuro y de lo que estamos en un año electoral, de lo que puede pasar en la Argentina y demás. ¿Vos seguirías apostando al país, invirtiendo, contratando gente, ampliando tu negocio? ¿Pensás en crecer acá? Sí, por supuesto. O sea, yo he vivido ahora 2 años en Nueva York y no hay cosa más linda que Argentina, ¿no? O sea, realmente es como esta cosa que tenemos todo el tiempo, que viste que siempre la conversación es el dólar y los problemas. Pero yo creo que por lo menos las personas que estamos trabajando y desarrollamos como esa capa de piel, viste, gruesa, que ya un poco te sabes nadar un poco en estos problemas que son constantes. Entonces, por ejemplo, yo desde que empecé a emprender, que tiene 10, 12 años, siempre siento que nadé en un mar de turbulencias. ¿Pero 8% de inflación mensual? Sí, es un caos realmente. Pero hay algo que siempre pensé, es que como en un momento, creo que hace 5 o 6 años, fue como, o sea, si yo estoy criticando a mi país o critico el contexto, digo, es un tema mío, que no trato de buscar otra alternativa, y no un tema del país, ¿no? O sea, como trato yo también de cómo uno puede encontrarle las alternativas para encontrar otros caminos, si no se convierte en una ola como de crítica constante que, por lo menos a mí, no sé, como que te termina llevando a un pozo negro, ¿no? Entonces siempre trato de ver cómo sacar esas alas y esas herramientas que tiene uno para poder flotar y para poder encontrar alternativas a estos contextos tan complejos. Me quedo con esto último, me parece que además que está buenísimo y que le sirve a todos los que nos estén escuchando. Te agradezco un montón, Gastón, por haber venido hasta acá y por esta charla y además por el ejemplo. Me parece que es súper contagioso lo que decís y esto último, ¿no? A veces quedarnos en la queja o en los problemas o en la adversidad y no buscarle la vuelta o ponernos creativos. Bueno, Argentina nos exige quizás eso, un poquito más de creatividad. Te agradezco un montón. Gracias por la invitación. Estábamos charlando con Gastón Greco, él es la cabeza, el dueño, el CEO de Posco, una marca bien argentina, de calzado argentino, de cuero. Un hombre que sueña con ponerle sus zapatos un Posco a Bizarrap. Vamos a ver si lo consigue. 48 minutos de las 10 de la noche.